nosotros hoy podemos ser uno con Él. Ahora comprende que podemos ser uno con Dios. Ahora, todo lo que le acabo de decir muestra que Jesús, así como nosotros, tenía esa misma necesidad de orar para ser uno con el Padre. Tenía esas mismas necesidades. Él podía elegir hacer otra cosa, sí podía hacerlo. Él dijo una vez: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Tenía él otra voluntad. Sí podía tener otra voluntad, porque si no, él no puede decir y no la mía. Él sabía que él venía por un propósito. Él se humilló hasta los sumo, fue obediente. Porque muchos piensan que él no podía hacer otra cosa. Él podía hacer otra cosa si él quería. Él podía aceptar las tentaciones del diablo si él quería, pero él amaba al Padre. Hoy, si tú estás aceptando hacer otra cosa, algo diferente a lo que Dios te está mandando, es porque tú tienes otra voluntad, y si tú quieres puedes hacerlo. Pero ¿cuántos de los que están aquí verdaderamente oran y dicen: Señor, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú quieras? Que se haga como tú quieras. Ahora, Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que oigo de él, esto hablo al mundo. Juan 12:49. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Juan 8:26 dice: lo que yo oigo, esto hablo al mundo, lo que oigo de él. Juan 12:49 dice: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre los que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna, y por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús no habla de lo suyo propio. Jesús habla de lo que escucha hablar al Padre. Solo lo que escucha hablar al Padre es lo que Jesús habla. Juan 14:10-11 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahorita le voy a explicar este texto. Ok, ahora sí le voy a empezar a predicar. Era por introducción. Lo que yo le quiero enseñar el día de hoy es que nosotros podemos tener una comunión con el Padre como la tuvo Jesús. Jesús dice: yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo y todo lo que yo hago, el Padre me da instrucciones. ¿Cómo? Porque yo tengo una comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él ora, Él ayuna y Él está solamente para Dios. Entonces tiene esa comunión con Dios a tal grado que puede escuchar al Padre, y lo que escucha, eso habla. El Padre me dio mandamientos, yo lo escucho y eso hablo, solo lo que Él me dice. Por ejemplo, usted recuerda ese episodio del el enfermo de Betania, donde venía el ángel y movía las aguas. Había muchos enfermos. Creo que la historia está en
En Juan 5 al 8. No podía moverse, tenía 38 años enfermo. Y entonces venía un ángel y movía las aguas. Venía un ángel y movía las aguas, y entonces el primero que entraba era el que estaba sano, pero no tenía nadie que lo metiera. Pero de pronto vino Jesús. Y entonces, recuerde lo que dice la historia: había muchos enfermos. No había uno, había muchos. Había muchos enfermos. Y quiero que me pongan atención a lo que voy a decir. Jesús dijo que el Padre me dice: yo eso hago. No hago nada más, ni actúo por mi propia cuenta. Lo que el Padre me dice, eso hago. Jesús se para, se le acerca a aquel enfermo, él le dice: ¿quieres ser sano? Y dijo: sí. Bueno, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quién le dijo a Jesús que sanara a él? El Padre. No hace nada por su propia cuenta. El Padre. Si ustedes ponen atención, había muchos enfermos, pero solo sanó uno. Cualquiera de nosotros hubiera empezado a orar por todos los enfermos: sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Y hubiera sanado solo uno, porque el Padre solamente había dado una instrucción. No importa todo lo que hagamos, cuánto corramos o creamos que corramos, cuánto nos desgastemos, lo importante es saber qué es lo que el Padre quiere, porque solamente eso nos va a dar el resultado. No importa cuántas veces tú recibas consejo, no importa cuántas veces tú te esfuerces y te desmeres, debes de entender que tú necesitas escuchar la instrucción del Padre. El Padre da una palabra, tú la escuchas y entonces la haces. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no las hablo por mi propia cuenta, en Juan 14, 10 a 11. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él recibió el Espíritu Santo. Por eso dije: ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿En cuántos en estos momentos el Padre está morando en ustedes a través del Espíritu Santo? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora mire esto: Jesús recibe una instrucción, una palabra, porque tiene esa comunión, escucha al Padre. ¿Ves? Y orar por este enfermo en Betania. Va. Y entonces Él se para y ora por él y dice: levántate y anda. ¿Quién hizo la obra? El Padre que dio la palabra. En otras palabras, el dueño de la palabra hará la obra que esa palabra dijo. Lo vuelvo a decir: el dueño de la palabra, el que dijo la palabra, quien usted está escuchando, es el dueño de la palabra. Y esa palabra que usted escucha, ese dueño es el mismo que hará la obra de esa palabra que le digo. Es muy bueno, pero también muy malo, porque el diablo también tiene palabras, y también es dueño de palabra, y también es alguien que puede obrar sus palabras. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas me escuchan y me siguen. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede usted saber a quién usted está escuchando? Yo sé que usted va más rápido que yo y usted ya sabe cómo. Por las obras. Porque las obras dicen a quién usted escuchó. Y también dicen quién es el dueño de esa palabra y quién fue el que obró. Satanás es muy astuto para tomar una palabra o cambiarla por la suya. Por ejemplo, todos sabemos lo que pasó en el principio: no coman de este árbol, Adán y Eva. No coman de, pueden comer de todos, pero de este no. ¿Quién dio la palabra? El Señor, pero viene Satanás. Satanás no va a llegar y decirte: te la cambio la palabra.
te va a decir, así que Dios dijo que no comieras de ningún árbol. Y empezó a dialogar. Y entonces le dio su palabra, dijo, no, ahí te va mi palabra. ¿Sabe Dios que el día que comas a Dios serás tú como Él? Como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Recibió la palabra, pero primero escuchó, recibió y oró. El enemigo oró e hizo la obra de esa palabra. Es por eso que es muy importante que tú pongas atención a quién estás escuchando. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra escucha, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, 23. Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Lo digo para aquellos que dicen que Dios no está hablando. Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue hablando y nos sigue enseñando. Dice, hay muchas cosas que ustedes no pueden sobrellevar ahora, pero yo tengo muchas cosas que decirles, pero hoy no la pueden sobrellevar. Me recuerdo que hace muchos años yo no tenía tanto entendimiento de la palabra de Dios. No digo que hoy tenga mucho, me comparo con lo de atrás, pero si me comparo lo que falta, me falta mucho. ¿Usted cree que yo tengo todo el entendimiento de la palabra de Dios? No. ¿Usted cree que usted tiene todo el entendimiento de la palabra de Dios? No. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero en este momento, querida iglesia, a muchos de ustedes no la pueden sobrellevar. Pero no porque muchos de ustedes no la pueden sobrellevar, no quiere decir que no se la dé a otros que sí la puedan sobrellevar y que están dentro de la iglesia. Es ahí donde empiezan las divisiones, porque dicen, es que eso no es correcto, porque como yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, no ha venido la revelación a mi vida de parte de Dios. Yo digo que eso no es cierto. Cuidado con eso. No nos hagamos sabios ni maestros siendo niños aún. Yo recuerdo que antes yo defendía muchas cosas. Después vino la palabra y dije, wow, cuán ignorante era. Perdóname, Señor. Y no que no lo sea hoy, pero Dios ha tenido misericordia, nos ha abierto un poquito más de su verdad. Así que dice la Biblia, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar lo que les falta a ustedes. Él les va a enseñar la verdad, les va a guiar la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Oh, el Espíritu Santo también escucha las palabras de Dios, porque dice, está dentro del corazón de Dios. Es el que tiene esa virtud de conocer lo que Dios tiene preparado, de conocer los pensamientos de Dios, también los del nombre. Entonces el Espíritu Santo oye esas palabras y Él nos tiene que enseñar su palabra. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y lo hará saber. Y hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, te va a glorificar. Él te va a glorificar porque tomará de lo mío y Él lo hará saber. Y luego le dijo a sus discípulos, a quien vosotros oye, a mí me oye. Pero a quien vosotros no oye, o a quien vosotros desecha, a mí me desecha. El proceso del reino tiene que ver con recibir la palabra, tener comunión, recibir la palabra, creer la palabra y que se hagan las obras. Y si usted cree que Jesús no necesitó fe, déjeme decirle que aunque literalmente la Biblia no lo dice, cuando él escuchaba la palabra, besar a aquel enfermo, él tenía que creer en esa palabra que le dieron. Él tenía que creer que esa palabra era verdadera. Y entonces iba y hacía, y el enfermo se daba. Él tenía que creer en esa palabra. Aunque no lo dice explícitamente, esta es
implícito en los evangelios. Está implícito en los evangelios. Ahora, para muchos a veces les es más fácil creer otra palabra. Por ejemplo, esto es algo muy sencillo lo que voy a decir, pero con eso usted puede ponerlo, aplicarlo a todo. He escuchado a muchos decir: voy a bajar en mi celular una aplicación para cuando yo encuentro una red, violar la red y entonces conectarme a esa red con una aplicación que da claves. Parece tan simple y tan sencillo, muchos lo han hecho. Pero esa palabra, o eso que están recibiendo o haciendo, no proviene de Dios, porque eso se llama robar aquí en China. Entonces lo que ellos están creyendo es que Dios no es poderoso como para darles unos centavos o unos pesos para pagar su propio internet. Eso es lo que están pasando, están creyendo otra palabra y aplicarlo para todo. Por ejemplo, cuando tú vienes aquí a la iglesia y por ejemplo no puedes sembrar de acuerdo a la palabra de Dios, pasa exactamente lo mismo. Tú estás creyendo otra palabra, no la palabra de Dios. He escuchado a uno decir, en una ocasión escuché a uno que decía: me estoy sintiendo mal. De repente como que siento un leve piqueteo por aquí por el corazón. Y luego por aquí parece un familiar: fíjate que tu abuelita padeció del corazón, o un familiar cercano padeció del corazón. Y entonces empieza a decir el que siente piqueteo: fíjate que a lo mejor yo creo que eso es lo que tengo. Tomó la palabra del enemigo y tarde o temprano va a padecer de esa enfermedad. La Biblia dice: en el poder de la lengua he dejado la vida y la muerte. Habla palabras de vida y no de muerte. Pero para hablar, primero hay que escuchar. Y para escuchar, primero hay que intimar. Porque solamente podemos escuchar a Dios si intimamos, como lo hizo Jesús. Jesús cumplió su propósito en su vida y no falló. Nos dejó un ejemplo claro de lo que hay que hacer para cumplir con nuestro propósito, nuestro llamado. Acercarnos tanto a Dios que un día digamos: yo no hago nada, solo me dice que haga y no hablo nada. Porque hay que decirle que la lengua es algo que no podemos controlar, dice la Biblia. Es muy destructiva, destruye vidas, destruye ministerios, destruye familias, mata e incendia. ¿Por qué cree que es tan importante que el Espíritu Santo venga a su vida? Y entonces cuando usted empieza a hablar nuevas lenguas, es importante el bautismo. Cuando usted empieza a hablar nuevas lenguas, el Espíritu Santo lo primero que toma es su lengua y empieza a hablar lenguas diferentes. Y cuando usted empieza a hablar nuevas lenguas, dice la Biblia que el que refrena su boca es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces el Espíritu Santo está en control de tu boca, está en control de todo su cuerpo. Entonces lo que nosotros hablamos tiene que llegar a nuestro pensamiento. Alguien nos tiene que estar hablando. Yo quiero decir una cosa: Jesús siempre está hablando, siempre. Que no lo escuchemos no es el problema de él. Jesús siempre está diciendo, por ejemplo, Él te va a decir con quién te casas, les hablo a los jóvenes. En serio, Él te tiene que decir con quién te casas. Tú dices: no, pero para eso yo lo escojo. No, porque Él sabe cuál es el propósito de tu vida. Él sabe quién es la persona que te va a ayudar a cumplir ese propósito. Tú tienes que acercarte para escucharle a Él. Hoy, jóvenes que tienen más novias que les
se nota claramente que no tiene ninguna relación con Dios. Porque si lo tuvieran, escucharan quién es, no se anduvieran equivocando. Esto no se trata de equivocar. Yo conozco amigos y su servidor, una en el Evangelio, una novia, la cual es nuestra esposa, mi esposa y la esposa de algunos amigos. Una no. No anduvimos buscando aquí y allá. Fuimos delante de Dios y dijimos: queremos escuchar tu Señor. Sabemos que tú también en esto hablas. Y Él te dice: esta es la persona. Y cuando tú vas, tú estás seguro de que esa es la persona. Así que tú no vas a ver si te dice que sí. Tú vas porque te tienen que decir que sí. Es verdad. Pero tengan cuidado de aquellos que dicen que escuchan a Dios, mas su vida está envuelta en pecado. No lo oigan. Muchachas, tengan cuidado. Después hablamos. Pero Dios te dirá quién es. Dios te dirá qué carrera tienes que escoger, porque Él sabe que lo que va a usar. Dios te va a decir en qué lugar tienes que estar. Todo lo tiene que decir Dios. Todo. Dios te va a decir amistades, amigos, todo. Todo te lo va a decir Él. Si tan solo te inclinas tu oído a Él y empiezas a escuchar. Muchos de ustedes están en necesidad porque no han escuchado su voz. La palabra de Dios dice, y ya lo dije una vez, prediqué de esto: Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Si nos dio a su Hijo, dice la Biblia, no nos trajo mente con Él todas las cosas. Esa es la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres tomar esa palabra, la puedes tomar, y el dueño de esa palabra hará la obra. Pero si tú quieres seguir creyendo en tu escasez, porque a veces tenemos más fe para la escasez, más fe para la enfermedad, más fe para los problemas, porque miramos los problemas: yo creo que esto no se resuelve, yo creo que esta enfermedad se complica, yo creo. Usted no tiene que creer en eso. Créame que me he dado cuenta de que tienen fe. El problema es que su fe está aplicada en alguien más y no en Dios y en su palabra. Un predicador muy famoso terminó de predicar en una cruzada evangelística, habló de sanidad, milagros, maravillas. Le hablaba que su nieta le había diagnosticado cáncer, fue al hospital. Él conoce la palabra de Dios mucho mejor que yo y que muchos de nosotros. Y él le dijo a su hija: mira, tenemos dos opciones: creer la palabra del ambiente natural, que sí está el cáncer, porque el doctor ya dijo, hay un problema ahí, podemos creer esa palabra, o podemos tomar la palabra de Dios que dice: por mis llagas todos nosotros fuimos curados. Y estuvo orando, dialogando con su hija, tratando de sacar toda esa nube de pensamientos. Su hija tenía un gran temor y empezaron a reprender primero el espíritu de temor. Y después dijo su hija: no importa lo que me digan, yo voy a creer la palabra, recibo la palabra. Todos fueron sanos por sus llagas. En esa misma semana el doctor no sabía qué había pasado, si se había equivocado o no, pero dijo: su niña está bien, no sé qué pasó, aquí está el resultado, la máquina está bien, todo estaba bien, y aquí estaba el problema. Mira, le puedo enseñar el tumor, pero ahora ya no sé. El dueño de la palabra hace la obra. Cree las palabras. Jesús decía: cree las palabras que yo les he dicho, porque las palabras que yo les he dicho, dice Jesús, no son mías, son de mi Padre. Y si tú recibes la palabra, recibes la palabra de mi Padre. Y solo un ejemplo lo voy a dar para que vean que podemos ser, un día podemos decir: quien me mira está viendo a Jesús. Nos falta mucho por recorrer, pero lo podemos lograr. Apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Aunque él no conoció a Jesús, por medio del Espíritu Santo le fue revelada la palabra, entendió. De hecho, es uno de los apóstoles que nos trajo más revelación, más que el apóstol Pablo, pero el apóstol Pedro. El apóstol Pablo escribió cartas y no conoció a Jesús. No anduvo caminando con Jesús, pero sí se hizo uno con Jesús. Y entonces Pablo decía: sean imitadores de mí, como yo no soy de Cristo. Si ustedes quieren ver a Cristo, mírenme a mí, imítenme. Hoy decimos: no me imites a mí porque yo soy pecador y a lo mejor caigo. Ve al Señor, Él es todopoderoso, en el cual hay perfección. Pero eso no es lo que dice la palabra. Debemos ser imitadores de Cristo. Sí, y los que nos ven deben ser imitadores de nosotros, porque si nosotros somos imitadores de Cristo, ellos pueden ser imitadores de nosotros. Pero si aún no podemos decir que sean nuestros imitadores, es porque tenemos asuntos que arreglémonos. Lo que yo te quiero decir es que la vida cristiana es tan fácil vivirla. Toda esa palabra es una palabra de bendición. Dice: cuando pases tú por las capas, debes estar confiado, yo voy a estar contigo. Cuando estés en necesidad, cuando veas que el fuego te va a quemar, no te quemará. Esa es la palabra de Dios. Aunque antes de valle sombra de muerte, no tema mal alguno. Esa es la palabra, recibe la palabra. Entonces, cuando andamos en valle sombra de muerte,